Hechos de los Apóstoles, capítulo 12, versículo 11. Entonces Pedro, volviendo en sí, dijo: Ahora entiendo verdaderamente que el Señor ha enviado su ángel y me ha librado de la mano de Herodes y de todo lo que el pueblo de los judíos esperaba. Y habiendo considerado esto, llegó a casa de María, la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos, donde muchos estaban reunidos orando. Cuando llamó Pedro a la puerta del patio, salió a escuchar una muchacha llamada Rode, la cual, cuando reconoció la voz de Pedro, de gozo no abrió la puerta, sino que corriendo adentro dio la nueva de que Pedro estaba a la puerta. Y ellos le dijeron: Estás loca. Pero ella aseguraba que así era. Entonces ellos decían: Es su ángel. Mas Pedro persistía en llamar, y cuando abrieron y le vieron, se quedaron atónitos. Pero él, haciéndoles con la mano señal de que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel, y dijo: Haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Es palabra de Dios. Damos gracias, Señor. El día de hoy, la Iglesia celebra la memoria del evangelista San Marcos. En el Nuevo Testamento no tenemos una narración larga acerca del testimonio de la vida y de los hechos de este evangelista, de San Marcos, pero el Nuevo Testamento nos da una serie de detalles puntuales, pero interesantes acerca de la vida de San Marcos. En la lectura que acabamos de hacer, nos encontramos en un tiempo de persecución de la Iglesia, donde ha iniciado la hostilidad hacia los cristianos. Recordemos que el Señor les envió a predicar el Evangelio, primero en Jerusalén, en Judea, en Samaria y en toda la tierra. Sabemos que al apóstol Pedro le fue encargado el Evangelio a los judíos y a San Pablo especialmente a los gentiles. Cuando San Pedro está predicando y llevando el Evangelio a los judíos, junto con toda la iglesia de Jerusalén, bajo el liderazgo de Jacobo. Sabemos que Jacobo es el primer obispo de Jerusalén, el principal de Jerusalén. Pero el testimonio de los apóstoles, como Pedro, Juan y también como Jacobo, hermano de Juan, es un testimonio poderoso en medio del pueblo. Por esa razón, Herodes lleva al martirio a Jacobo. Jacobo, hermano de Juan, muere decapitado por órdenes de Herodes y Pedro es encarcelado para muy probablemente pues seguir ese mismo camino, llegar a la muerte. Pero estando encarcelado, Pedro es liberado de forma milagrosa por un ángel, y eso es lo que relata esta lectura del Evangelio, perdón, de los Hechos de los Apóstoles en el capítulo 12. San Pedro es liberado milagrosamente por un ángel que se le aparece aquella noche en esta cárcel, eh, y él es llevado a través incluso de la guardia, ¿no?, por ese ángel sin ser visto, y es finalmente liberado. San Pedro todavía tenía que seguir llevando el Evangelio a otras regiones, ¿no? Tenía que salir de allí, y era la providencia divina que él todavía siguiese en ese camino de la evangelización. Pero volviendo a San Marcos, ¿no?, cuando Pedro es liberado, lo primero que él hace, según hemos leído, es ir al lugar donde la iglesia está reunida. Él va a la casa de María, que es la madre de Juan, el que tenía por sobrenombre Marcos. Y este es nuestro San Marcos, el evangelista. Esta es una de esas menciones sencillas,
que nos hace el Nuevo Testamento del evangelista. Fijaos, el evangelista San Marcos es hijo de esta fiel mujer llamada María, mujer que aparece en otros pasajes del Nuevo Testamento como aquellas Marías que estaban siempre alrededor del Señor y de sus apóstoles para servirles. Esta mujer probablemente de una buena posición, tenía una casa grande en Jerusalén donde la iglesia se reunía. Y en este caso vemos a la iglesia reunida para orar e interceder por San Pedro, que estaba encarcelado, y por la iglesia perseguida. Ellos están reunidos en ese aposento. Se cree también que es ese mismo lugar, muy probablemente, donde la iglesia está reunida para esperar en el día de Pentecostés la llenura, el derramamiento del Espíritu Santo. Se cree también, es muy probable que ese sea el lugar, el aposento alto de la última cena del Señor. Era un lugar grande y adecuado para que la iglesia se congregue para celebrar al Señor, para acercarse a Dios en oración y estar en su presencia. Vemos entonces la disposición de esta mujer, María, que es la madre del evangelista San Marcos. Se cree también que, como el mismo Evangelio de Marcos narra, el día de la última cena, cuando el Señor sale del cenáculo con sus discípulos y va hacia el monte de los olivos para orar, donde él será capturado, nos cuenta San Marcos que en el momento de la captura del Señor hay un joven que está vestido simplemente o cubierto con una sábana, y cuando los discípulos huyen, los soldados intentan capturar también a este muchacho, pero él logra zafarse, pero escapa desnudo porque ellos quedan con la sábana. Esa pequeña narración en la que no se nos dice de quién se trata y que es un pequeño evento que aparece allí casi como aislado en la narración del Evangelio, muchos intérpretes de las Escrituras desde antiguo han interpretado que se trata de este mismo evangelista San Marcos, que sería un muchacho, un joven, que estaría curiosamente interesado en todo lo que el Señor y sus discípulos hacían. Este hijo de María, este evangelista y discípulo de Cristo, Juan Marcos. Después conocemos también de él porque está involucrado en las misiones del apóstol San Pablo. Según vemos, él era un sobrino de Bernabé. Bernabé, colaborador apostólico en las misiones de San Pablo. Y en la primera misión, este joven, que muy probablemente con el ímpetu de su juventud, acompaña a San Pablo y a Bernabé en sus misiones. Pero por alguna situación que no se nos comenta, él vuelve atrás y no les acompaña más allá en el desarrollo de la misión. Por ese motivo, al parecer, hay una discusión fuerte entre San Pablo y Bernabé, porque San Pablo ya no quería llevar consigo a Marcos en otro viaje, porque ya él, pues cuando llegaron a Panfilia, se volvió. Entonces vemos también en la vida de San Marcos una lucha, vemos también en su vida tropiezos, dificultades, pero él era un joven que fue criado en una familia temerosa de Dios, con una madre que servía fielmente al Señor. Era un joven que estaba alrededor de las cosas del Señor, atento a las pisadas de Cristo y de sus discípulos, y que estuvo con el ímpetu de la juventud dispuesto a servir al Señor, pero repito, no también sin sus tropiezos y sus debilidades. Pero no todo termina allí, porque más adelante veremos
al mismo apóstol Pablo decir en sus epístolas pastorales que traigan consigo a Marcos porque le es útil para el ministerio. Es decir, a pesar de ese pequeño problema, Marcos, el evangelista, siguió adelante en fidelidad a Cristo y fue útil para el Evangelio. Y no solamente fue útil para San Pablo en sus misiones, sino más bien de forma especial fue útil a San Pedro, el apóstol. Bien es sabido que San Pedro en su primera epístola se refiere a Marcos como su hijo. Él es su hijo en la fe. En la tradición se ha afirmado que muy probablemente él fue bautizado por San Pedro y además tuvo una relación estrecha con el ministerio y la predicación de Pedro en Roma, de tal manera que es San Marcos el que escribe el primer testimonio de Cristo. En realidad, el Evangelio de San Marcos es el primero de los evangelios, el primero de los 4 evangelios y por supuesto el primero de los sinópticos, ¿no? Es decir, el Evangelio de San Mateo y el de San Lucas utilizan como fuente primaria, como referencia, el Evangelio de San Marcos, que es en realidad el testimonio del apóstol Pedro dado a San Marcos. San Marcos es hijo espiritual de Pedro, es muy probablemente su secretario y quien transmite todo lo que Pedro le ha enseñado. Por eso algunos consideran el Evangelio de San Marcos como un Evangelio de San Pedro, ¿no? Obviamente dado por San Marcos. Entonces, vemos la perseverancia, el amor, la fidelidad de este evangelista que desde joven estuvo alrededor de las cosas del Señor y con sus tropiezos, pero estuvo hasta el fin perseverando, levantándose y siguiendo al Señor y siendo de utilidad para el reino de Dios. Finalmente, la tradición de la Iglesia nos dice que San Marcos, por la misma persecución de Nerón y todo esto, huye y va hacia Egipto. Y él lleva el Evangelio de Cristo hacia Egipto, donde se va a iniciar la gran tradición de la iglesia copta, la iglesia en Egipto. Es una de las iglesias más perseguidas y con más mártires, ¿no?, que tiene el cristianismo. Entonces ellos celebran que el origen de su iglesia y la fuente de su sucesión apostólica proviene del evangelista San Marcos, que es el enviado a esa zona de Egipto. Se cree que él también estuvo en Marmarica y en Libia, la zona del norte del África y de Libia, ¿no? Finalmente nos dice la tradición que San Marcos murió martirizado por Cristo allí en Alejandría, en Egipto, en la Pascua, probablemente del año 68, ¿no? Estamos hablando poco tiempo después del martirio de San Pedro y de San Pablo, y murió por una turba de paganos que lo arrastraron atado del cuello por un caballo, ¿no?, y murió por esas heridas como mártir, confesando el nombre de Cristo, anunciando el Evangelio en Egipto. Repito, el Evangelio se expandió poderosamente a través de la iglesia en Egipto. La iglesia en Alejandría y el cristianismo en Alejandría ha sido desde el principio un cristianismo poderoso, de donde han aparecido figuras importantísimas de la fe cristiana, desde donde el dogma de la fe cristiana, el dogma trinitario, el dogma acerca de Jesucristo, se ha consolidado a través de muchos pensadores y predicadores que han venido de Alejandría. Así que damos gracias al Señor por la vida de San Marcos y que sea para nosotros un ejemplo desde cómo una persona desde su juventud puede servir al Señor con perseverancia
y a pesar de sus tropiezos, de sus caídas, puede levantarse y tener el corazón de ser fiel al Señor y ser útil para el reino de Dios. Que el Señor nos bendiga y nos conceda la gracia de seguirle así, y que toda la iglesia triunfante en los cielos y el mismo San Marcos con gozo el día de hoy también estén en los cielos adorando a Dios y también orando por nosotros aquí en la tierra, que todavía tenemos camino por delante. Que la gracia de nuestro gran Dios y Salvador nos ayude. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre todos nosotros y esté con nosotros eternamente.